Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy estamos en otro video podcast y traemos a otro invitado como es habitual, y en este caso es Jaume Lahoz, que yo creo que lo mejor es que te presentes tú, como hacemos siempre, porque como uno se presenta, no se presenta nadie. Nada, pues mil gracias, Daniel, por invitarme. Yo me dedico al contenido y a las redes sociales. Soy el fundador de Topes de Gama, que somos un grupo de medios especializados mucho en electrónica de consumo, pero también en motor. Tenemos un equipo de esports, producimos también para marcas, ¿no? Y al final de 2010 aproximadamente llevamos creando contenido y dedicándonos a esto que ahora le llamamos todos la Creators Economy, que no es otra cosa, ¿no?, que comunicar y tener a una audiencia y transmitir una información. Perfecto, perfecto. Yo te voy a hacer la pregunta habitual que hacemos siempre a todo el mundo, y es, sabiendo que tú tienes un vehículo eléctrico, ¿cómo fue tu primer viaje en vehículo eléctrico? Buena pregunta. La verdad es que ahora mismo no recuerdo. O sea, sí recuerdo el primer viaje que hice con mi vehículo eléctrico, Sí. que concretamente fue un Madrid-Barcelona. Yo soy de Barcelona y vivo en Madrid, con lo cual... ¿Viaje habitual? Viaje bastante habitual, pero sí que es verdad que, bueno, dedicándome también un poco a la industria del motor, con un medio de motor que tenemos, pues he hecho varios viajes con vehículos eléctricos, con lo cual ahora no recuerdo cuál fue el primer viaje de prensa con un vehículo eléctrico, ¿no? Pero refiriéndome con un vehículo propio, pues la verdad que fue bastante bien, también porque era un viaje relativamente conocido aquí en España, pues Barcelona-Madrid es como la arteria principal de nuestro país, pero sí que es verdad que con ciertas incertidumbres en aquel momento, ¿no? Y que la infraestructura no era igual hace 4 años que ahora, más o menos hace 4 años que tengo el vehículo. Entonces, bueno, pues fue también un pequeño proceso de aprendizaje, porque yo creo que necesitamos aprender un poco y más información, ¿no? Y eso que yo partía probablemente desde un punto superior al del mainstream, por así decirlo, ¿no? Porque probablemente estaba más informado, pero aún y así hay cosas que se aprende un poco andando, ¿no? El movimiento se demuestra andando y fue bien ese viaje, pero fue un aprendizaje también. ¿Y cómo ha sido el último? Pues el último... ¿Qué diferencias? El último no fue muy bien, te lo tengo que decir. Pero fue un caso muy concreto. Pero sí que he notado mucho el cambio. Y sí que es verdad que en los últimos años hemos visto una evolución. Obviamente nadie mejor que tú lo sabrá, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años hemos visto una evolución importante. Y yo creo que ha cambiado mucho todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Yo te comentaba antes fuera de cámaras, ¿no? También recuerdo un viaje que hice a San Sebastián hace relativamente poco y que me sorprendió, ¿no? El nivel de cantidad de puntos de carga rápida o súper rápida que me encontré en el camino, ¿no? Yo creo que poco a poco la cosa va cambiando, que cada vez estamos más aclimatados y que también yo en lo personal, pues evidentemente con el tiempo coges experiencia, entiendes mejor cómo funciona todo, y hay experiencias pasadas que te ayudan a tomar decisiones de cara al futuro, pero bueno, cada vez mejor, por suerte. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante eso que has dicho de la información. Cuando un usuario se acerca al vehículo eléctrico tiene mucha desinformación, muchas dudas al respecto, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar todos, en dar esa información, de formar, de educar, para que la gente sepa cómo se puede hacer de una forma cómoda y realmente fácil el viaje en vehículo eléctrico, que es muy sencillo, que es algo muy sencillo. Es como cogerte, montarte en el coche e irte. No tienes que planificar hoy en día nada más. ¿Cómo distribuirías tú la evolución del coche eléctrico en los últimos años? Pues yo creo que había una evolución importante. Lo hemos visto tanto a nivel de producto, donde ya... Por unos motivos o por otros, ya podríamos ahondar sobre esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que el portafolio de los productos de las diferentes marcas ha cambiado mucho. Se han incluido muchos vehículos eléctricos y algunos vehículos enchufables, ¿no? Que no son 100% eléctricos, pero que también tienen esa parte, ese motor eléctrico. Y ha habido una evolución realmente importante. Yo creo que a día de hoy tenemos bastantes opciones en el mercado con diferentes productos de diferentes tamaños, con un abanico de precio ya mayor, que siempre ha sido también algo que mucha gente pues le costaba un poco, ¿no? Porque sobre todo al principio la gran cantidad o los más relevantes, los vehículos eléctricos más relevantes, pues eran de una gama relativamente alta, eran berlinas grandes, ¿no? Que igual tampoco es el vehículo que... Más vendido. Claro. Entonces yo creo que eso, ahí sí que hemos tenido una evolución enorme, ¿no? A día de hoy tenemos vehículos eléctricos muy pequeños, muy urbanos, tenemos subs enormes, tenemos prácticamente de todo, ¿no? Para que se pueda amoldar un poquito a las necesidades que tiene cada usuario. Y yo aquí sí que he visto que el cambio ha sido muy, muy grande. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gusta ver que la percepción es la misma cuando lo preguntas. Tú, que el mundo de los smartphones le controláis muy bien, es vuestro fuerte, ¿qué similitudes ves tú con la telefonía móvil, con los smartphones en el vehículo eléctrico?
en el tiempo? Pues mira, yo creo que hay muchas, ¿no? Hay muchas, empezando por lo más, casi te diría, filosófico, ¿no? Está claro que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? La llegada del vehículo eléctrico es un cambio de paradigma total, un cambio directo en la forma de consumir algo tan importante como la movilidad, y yo creo que fue algo relativamente parecido con lo que pasó en la industria, en la electrónica de consumo, concretamente con los smartphones, ¿no? Que hubo un cambio de paradigma, en ese caso más relacionado con la comunicación o incluso con la forma en la que trabajamos, donde un dispositivo cambió totalmente la percepción que teníamos o lo que hacíamos habitualmente con esta clase de dispositivos. Ahí sí que veo un paralelismo claro. Sí que es verdad que hay diferencias, ¿no? Porque estamos hablando de que son categorías de producto muy distintos, de rangos de precio muy distintos, y yo creo que también hay diferencias en todo lo que tiene que ver con infraestructura, que si bien un smartphone necesita una antena a la que conectarse para el 4G, para el 5G, lo que tú quieras, es verdad que ese punto a punto de recargar tu vehículo concretamente, yo creo que eso también genera algunas diferencias de cómo fue la adopción y la llegada de los smartphones, que fue algo trepidante, porque fue de la noche a la mañana, llegaron y nunca más se fueron. Sí, totalmente. Al final, te iba a preguntar ahora, los smartphones tuvieron que enfrentarse a muchas barreras y mucho escepticismo, ¿no? Hablamos el típico ejemplo del Nokia de teclado y el smartphone cuando vino las pantallas. ¿Tú crees que está pasando lo mismo con el coche eléctrico ahora mismo? Yo creo que está pasando lo mismo, pero probablemente a otra escala, ¿no? Yo creo que el smartphone, desde el día 1... habría que definir cuándo nace el smartphone. Para mí, el smartphone nace cuando aparece el primer iPhone, que si no recuerdo mal es en 2007. Sí. Es verdad que teníamos sistemas operativos con Symbian, que podemos instalar aplicaciones, etcétera, etcétera, pero yo creo que el iPhone es el disruptor de que empiece una nueva ola, ¿no? Cuando apareció el nuevo iPhone, hubo grandes directivos de Microsoft que dijeron, esta chaladura no se la va a comprar nadie. Si no tiene teclado, si el teclado es fundamental para operar con el smartphone, si la batería va a durar un día, ¿en qué cabeza cabe que alguien se vaya a comprar esto? Pues ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Sí. Yo creo que con el vehículo eléctrico sí que pasa un poco esto, de decir, oye, pero si solo tiene X kilómetros de autonomía y mi coche diésel tiene el doble, si no tiene X componente, qué tal, no sé qué, pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo nos daremos cuenta que evidentemente es un producto distinto en algunos aspectos y que, bajo mi punto de vista, creo que las ventajas pues son bastante evidentes y se acaban imponiendo en muchas ocasiones. Totalmente. ¿Qué papel crees que están jugando dentro del vehículo eléctrico las mejoras que hay en la autonomía, en las potencias de carga, de cara a la aceptación del vehículo eléctrico? Porque como bien has dicho, al final también en los smartphones hablamos de una batería de un día y otro dura varios días. Aquí las autonomías lógicamente son inferiores actualmente en algunos modelos a los vehículos de combustión, pero ¿cómo cambia o cómo impacta eso? Este es un tema complicado, porque es un tema muy particular, ¿no? Al final cada uno tiene su uso, tiene sus circunstancias y yo creo que eso hay que entenderlo. Yo creo, y esto lo que voy a decir es un poco polémico, pero yo creo que es un tema menos importante de lo que la gente cree que es o de lo que vemos transmitido en los medios, ¿no? Es decir, obviamente tener una buena autonomía es muy importante, obviamente poder hacer distancias largas sin tener que hacer paradas creo que es una comodidad realmente importante para la movilidad, pero también creo que la realidad, y no hablo de mi realidad, porque puedo hablar de mi realidad, pero hablo de la realidad de lo que dicen los estudios de movilidad, es que pues, mucha gente en entornos urbanos hace una serie de kilómetros concretos diarios, que suelen rondar, si no me equivoco, creo en los últimos estudios en Europa rondaban los 50 o algo así. Sí, por ahí. Y que, bueno, pues al final eso representa un tipo de movilidad concreto. Yo, en mi caso, y ahora por irme a algo más particular, pues tengo un vehículo eléctrico, el cual no cargo todas las noches, cargo 1 o 2 veces por semana aproximadamente y no necesito más, pero a pesar de todo esto sí creo que es importante de cara a romper barreras mentales, de decir, oye, hay una barrera mental y yo entiendo también la ansiedad de decir, oye, es que si mi vehículo no hace más de 350 kilómetros y el X cargador, tal, no sé qué, esa barrera mental, que aunque luego lo vayas a solventar, es verdad que entiendo que genera un poco de frustración y de ansiedad. Entonces, sí creo que es importante que aumente. Creo que últimamente hemos visto como muchos coches tienen unas autonomías, no solo por el tamaño de la batería, sino también por la eficiencia conseguida, que han mejorado considerablemente. Correcto. Y además la infraestructura también ha mejorado, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante que se siga trabajando en esta dirección, aunque creo que es un pelín menos importante de lo que se cree la mayoría de la gente. Sí, yo ahí coincido contigo. O sea, y yo pongo el ejemplo, te lo comentaba antes. Mi último coche, el coche que tengo ahora, es el coche que menos autonomía ha tenido
y siempre he ido comprando coches de más autonomía y ya el último coche he dicho, compro coche que me gusta. Ya. Me da igual la autonomía. Claro. Me da igual la autonomía. Lo que sí que valoraba mucho y es muy importante para mí es la potencia de carga. Entonces, yo creo que cuando tú compras un coche, cuando una persona compra un coche, tiene que entender cuál es el uso que le va a dar al coche. Igual que cuando tú compras un coche hay una parte emocional que es lo que te gusta. Claro. Y creo que el vehículo eléctrico, hemos llegado al punto que te puedes comprar el coche que te guste, pero tienes que tener en cuenta las velocidades de carga que te ofrecen, porque al final tú vas a tener que parar en un viaje. O sea, yo no soy capaz de hacer un viaje de 6 horas sin bajarme del coche, personalmente. Yo a las 2 y pico me quiero tomar un café porque estoy cansado. Igual. O sea, yo Palencia-Madrid es mi límite y la mayor parte de las veces me paro por bajarme, Claro. tomar un café y descansar. Pero el límite está ahí. Entonces, bueno, tienes que tener un coche que te permita hacer lo que a ti te gusta hacer habitualmente o tu confort holgado, pero que tengas una velocidad de carga importante si viajas. Claro. Si no viajas, te da lo mismo, el que te Claro. guste. Pero si tú viajas, yo creo que es importante que esa parada sea lo que tú esperas. Claro. Ni más rápido ni más corto, lo que tú necesitas. Si tú estás acostumbrado a parar y te gusta parar 10 minutos para tomarte un café, pues que en esos 10 minutos puedas cargar la autonomía que necesitas para seguir tu viaje. Que a ti te da igual parar más tiempo, pero te gusta hacer una parada porque vas con animales, con perros o lo que sea, y les das un paseo y te da igual estar 20 minutos, pues oye, abres mucho más el abanico de vehículos. Claro. Pero yo creo que es importante entender eso desde un punto inicial. Y luego también algo relevante, que es que la velocidad de carga es muy importante, pero llega un momento que es menos importante. En el sentido de la diferencia entre cargar a 50 y a 150 es enorme. Sí. La diferencia entre cargar de 250 a 350 es que prácticamente pasa exactamente con los smartphones. Tienes smartphones que cargan a 120 vatios que dices, bueno, mejor que cargue a 120 que a 80, sí, pero sí que me tomo un café y ya tengo el móvil cargado. No me va a cambiar. Tienes razón en ese matiz. Yo cuando me refería a la potencia de carga me refería a eso. Para mí, yo hay una barrera que es, digamos, son los 150 kilovatios, ¿vale? Sin duda. Entonces tienes coches que cargan a más de 150 kilovatios o coches que cargan a menos de 150 kilovatios. Los que cargan a menos de 150 kilovatios para mí son vehículos utilitarios del día a día que no vas a necesitar hacer una carga rápida porque tu uso habitual es una carga rápida cuando te vas de vacaciones y el día que te vas de vacaciones. Si te vas a ahorrar 3.000 euros en el coche, te da lo mismo esperar 10 minutos más que 10 minutos menos, no va a ser realista. Pero si tu día a día es estar viajando con el coche, tú eres un comercial o eres una persona que haces 30, 40, 50.000 kilómetros al año, para ti es importante ganarle esos 10 minutos cada día. Claro. Porque a lo mejor todos los días le ganas 10 o 20 minutos porque haces una o dos paradas de carga. Entonces, ese es el punto diferencial. Y eso es lo que hay que entender cuando se compra un coche. Yo creo que eso es importante tanto para el particular como para la empresa. Porque me encuentro algunos comerciales que la empresa les ha puesto un coche de flota y no ha preguntado ni se ha molestado en investigar. Entonces dice, es que tenemos un coche que tengo que esperarme 25 minutos para cargar. Digo, bueno, pues oye, es poco tiempo 25 minutos, pero si todos los días tienes que parar 2 veces 25 minutos es un problema. Entonces a lo mejor tienes que haber comprado un coche de 10 minutos de carga, que la diferencia de precio a lo mejor son 2.000 euros de un coche a otro. Pero si tú, esas personas que están usando el coche a diario, le ahorras 15 minutos cada día, pues 15 minutos al final del año te han pagado con creces los 2.000 euros de diferencia de coche, porque cada coche se diseña para un tipo de producto. Pero sí estoy de acuerdo contigo, que me da lo mismo 150 que 200 o 200 que 250. O sea, eso no nos cambia y estoy totalmente de acuerdo. Cuando entró la telefonía móvil y cuando cambió a telefonía móvil, la parte de conectividad era un factor clave para el éxito de la telefonía móvil. ¿Cuál crees que sería el equivalente de esa conectividad en el vehículo eléctrico hoy en día? Es una buena pregunta. Mira, es bastante curioso porque mucha gente no recuerda, pero cuando salió el primer iPhone, por ejemplo, no tenía 3G. Es algo que hay mucha gente, de hecho, yo a veces me lo tengo que recordar porque es como que lo das por hecho, ¿no? Sí. Y a pesar de eso, yo creo que estamos delante de un producto tan innovador y tan disruptivo que incluso partiendo de eso, que sí tenían teléfonos de la competencia, yo creo que fue tan relevante que casi ni importó. Luego ya la siguiente versión pues ya incluía 3G, etcétera, etcétera. Yo creo que mucho de eso tenía también mucho que ver con el software, ¿no? Y yo creo que eso también es algo muy importante en el vehículo eléctrico. Yo creo que hay un cambio de paradigma obvio, el pasar de un motor de combustión a un vehículo eléctrico, pero yo creo que estamos delante de varios cambios a la vez. Es decir, hay un cambio obvio del sistema de propulsión, pasamos pues, de la gasolina o del diésel, pasamos al vehículo eléctrico, pero también hay un cambio en el cual pasamos a una digitalización total del coche, pasamos a un nivel de sensores y cámaras en el coche que no teníamos hasta hace unos pocos años, pasamos a tener toda una serie de data que tenemos que tratar. Entonces yo creo que este proceso a mí me parece tan bonito porque se han juntado varios cambios de paradigma simultáneamente y por eso yo creo que se recordará en la historia de la automoción que en los 2015, 20, 25 hubo un cambio que los coches cambiaron radicalmente en 10 años, ¿no? Sí. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con eso, con software, con información y con data. Yo creo que este dato es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora que lo dices, y entrando un poco en el punto, creo que el vehículo eléctrico
ha sido un cambio a nivel, lo que dices tú, de propulsión. Hemos cambiado un motor de combustión que contamina con un motor eléctrico que no contamina, perfecto. Podríamos haber seguido con el mismo modelo analógico de vehículos, pero ese cambio viene con un montón de cambios adicionales y todo el tema de software es muy importante porque yo creo que los fabricantes de automóviles, y aquí es donde vemos las grandes diferencias de unos fabricantes a otros, van a pasar de ser fabricantes de relojes de cuco, motores, Sí. a fabricantes de software. Porque el motor es algo sencillo de hacer. Cualquier empresa puede hacer un motor eléctrico bueno y eficiente y ya está, no tiene ningún misterio. Claro. El misterio está ahora mismo en que tú tienes que dotar de todo ese infotainment, toda esa tecnología, todo ese software para que sea cómodo ese viaje, sea placentero. Y estamos metiendo muchas tecnologías en la conducción autónoma, todos los asistentes que tenemos, todo el sistema multimedia. Porque, joder, lo hablábamos antes, pero es que hay navegadores que es penoso. O sea, el tema, no podemos estar en la época que estamos y tener una tecnología de hace 20 años en un navegador de un coche. Parece que tengo el Garmin pequeñito puesto en el coche sin una pantalla muy grande, pero tengo la misma tecnología. Entonces yo creo que tenemos que avanzar mucho y ahí es donde yo creo que están las grandes diferencias de los diferentes fabricantes de vehículos. Y ahí hay mucha brecha que luchar. Ahí. No sé si has estado o has tenido la oportunidad alguna vez de estar en un box de Fórmula E. No he estado. Pues cuando me han invitado, pero no pude ir. Pues yo he tenido la posibilidad de ir 3 o 4 veces a grandes premios de Fórmula E y cuando entras al box es Silicon Valley, el box. Es decir, son ingenieros viendo data, software, claro, intentando optimizar el uso de la batería. Y lo único que te mancha las manos son los neumáticos, ¿sabes? Sí. Pero que es un cambio muy importante. Entonces ahí los ingenieros están trabajando desde otra perspectiva, ¿no? Y al final volvemos a eso, ¿no? Que al final es lo que tú dices, construir un motor eléctrico, pues bueno, no te voy a decir, no sé si es fácil o es difícil, pero no tiene tanta complejidad como haber refinado un motor de combustión tal. Lo difícil es hacer un buen software que optimice todo esto y que además no solo optimice el propio viaje, sino que dé una buena experiencia a los conductores, que tenga un buen infotainment, que te puedas comunicar con tus aplicaciones, etc. Que cuando tú haces clic, el clic sea instantáneo, que no tarde un delay de 3 segundos en responder. Que es la user experience que llamamos, que es algo un poco ambiguo y por eso a veces es difícil de explicar, pero que cuando tú coges un coche de una marca en concreto y otro coche de otra marca en concreto y ves las diferencias, dices, wow. De la noche al día, ¿eh? Sí. Pero de la noche al día. O sea, y encima lo curioso de esto es que el escalón que teníamos de marcas de vehículos, de calidades, ya no está así. Ahora ha cambiado. Ha cambiado completamente. Entonces tú puedes encontrar un vehículo que estaba en la gama baja o en la parte más baja de los escalones y de repente tiene un sistema de infotenimiento, de usabilidad, que dices, wow, y marcas que estaban arriba del todo dices, madre mía, la hermosa, todavía probé un coche que no quiero decir la marca, pero cuando me puse a usar el sistema multimedia, digo, ostras, he viajado 20 años atrás. Claro, y luego pasan cosas tan significativas como que coge una marca que no es premium y que normalmente está asociada a cosas pues, de menor calidad, le ponen Android y ya tienes el mejor infotainment del mercado o estás en el top 3 de software del mercado, ¿no? Simplemente con... Pagar la licencia de uso de un... Efectivamente. Entonces ahí este punto es importante porque hasta hace poco los fabricantes desarrollaban su producto. Pero yo creo que históricamente los fabricantes, toda la parte de tecnología, la han subcontratado siempre. Y ese es el gran error que hemos cometido en Europa, que no se ha invertido en desarrollo interno. Exacto. Entonces ahora pues estamos encontrándonos que grandes marcas de coches tienen que pagar a Android o tienen que pagar a la marca que sea para que les venda el software del coche porque no han gastado un duro en ello y cuando se han puesto a hacer un software para su coche han visto que no llegan en plazos, que el producto es desastroso, que la usabilidad no hay que le use y te encuentras con segundas generaciones de coches con tecnologías de terceros pagando licencias. Entonces dices, ostras, aquí no hemos hecho muy bien las cosas. Es muy importante eso. Yo creo que ahí es una de las cosas que va a marcar el efecto Nokia, los cambios de tendencia. Es que no es fácil hacer software, ¿eh? Yo creo que muchos han infravalorado lo que es hacer un buen software, ¿no? Y las diferencias que hay entre lo que puede hacer Google, Microsoft, Tesla, quien sea, y lo que puede hacer una marca europea que igual hace grandes coches, pero que no tiene el expertise y probablemente incluso ni siquiera le da la relevancia que realmente tiene. Yo creo que ahí es el fallo, porque fíjate, en el grupo Volkswagen fue sonado todos los problemas que tuvieron con el software de todos los vehículos, que van mejorando, pero van muy lentos y cuando tú coges un Volkswagen y le enciendes, sabes que tienes 5 o 10 segundos de delay de que no toques la pantalla porque te va a dar lo mismo, no va a hacer nada. Dentro de un rato funcionará y yo creo que lo han arreglado, a mi entender, no mejorando el software, sino poniendo chips más potentes. Porque los cambios vienen en las versiones nuevas y yo creo que ha sido a nivel de hardware. O sea, no somos capaces de solucionar esto y bueno, ahí estuvo el caso del cambio de CEO y todo esto, pero
por eso, porque no son empresas que se dedican a hacer software. Y de repente te has metido en un mundo que ya no, lo importante no es el motor del coche, sino es todo lo que le das alrededor del coche, toda esa gestión energética 100%. del coche, de eficiencias, de usabilidades. Yo creo que eso es bastante importante. Sí, sí. En la telefonía móvil, las legislaciones, las políticas gubernamentales, ¿cómo influyeron y cómo crees que están influyendo en el vehículo eléctrico? Pues mira, yo creo que influyeron muchísimo menos de lo que están influyendo a día de hoy en el vehículo eléctrico, que, insisto, tú sabrás más que nadie de esto, ¿eh? Seguro que tienes que haber tenido mil historias que nos podías contar aquí, pero sí que es verdad que yo creo que a nivel gubernamental, de gestión, de legislación, yo creo que fue algo bastante suave, smooth la transición, no hubo demasiada fricción. Yo creo también porque habían, bueno, pues relativamente pocas compañías de telecomunicaciones, entonces, bueno, yo creo que lo arreglaron de una forma relativamente rápida. Para el usuario fue muy transparente, o sea, no hubo gran fricción. No, yo no recuerdo fricción ninguna. Por eso te digo, o sea, yo recuerdo alguna cosa, alguna noticia y tal, pero algo muy sutil. Entonces yo creo que en el vehículo eléctrico, aquí tú lo sabes bien, sí que estamos viendo más fricciones, creo que está más politizado, ¿no? Bueno, vemos noticias que además... Parece que el vehículo eléctrico también a veces es hasta una herramienta política. Sí, por desgracia. Claro, los de un color están más a favor que otros, los del otro color no sé qué, y yo creo que no tiene nada que ver con colores el vehículo eléctrico, es simplemente una tecnología que ha llegado, que es eficiente, que se está demostrando que es interesante y ya está. Entonces yo creo que aquí sí que el vehículo eléctrico tiene una lucha fuerte. Sí. Es verdad que la industria automotriz en Europa es muy relevante y yo creo que eso hace que sea todavía más politizable y más complejo. Pero esperemos, por el bien de todos, que seamos lo suficientemente rápidos. Yo creo que necesitamos despolitizar el vehículo eléctrico. Yo creo que, y, oye, es una pena que se haya politizado en algunos puntos, pero creo que el vehículo eléctrico ayuda a toda Europa a crecer. Porque al final, lo comento siempre, pero es lo mismo. O sea, necesitamos que todo ese capital que se va fuera a comprar productos, o sea, combustibles fósiles, que se quede dentro de Europa y que siga generando economía y riqueza dentro de Europa. Si en vez de llevar ese dinero fuera, nos lo quedamos aquí, tenemos la solución y vamos a tener más capital para invertir en Europa. Y yo creo que es importante, porque al final lo que se está haciendo es llevando capital fuera y nos estamos quejando de ese problema. Claro. Es que recordemos que Europa, digamos, no lidera mucho. Hasta hace poco lideraba muy poquitos mercados en el mundo. Nada. Probablemente un poco el turismo, que sí que tiene muy fuerte, la industria del lujo, que ahí sí que Europa, como tiene mucho bagaje, lo hace muy bien, y la del automóvil, ¿no? Tú viajabas alrededor del mundo y yo tenía la posibilidad de viajar mucho y siempre veías un coche alemán, siempre veías las marcas, ¿no? Que incluso, creo recordar que en China una de las primeras marcas que llegó fue Volkswagen, o sea, sí. Realmente se habían internacionalizado muy bien, tenían ahí una posición muy dominante, entonces... Es muy relevante la industria automotriz en Europa. Totalmente. Entonces yo creo que no nos podemos permitir... estropearla. Claro, estropearla. Y la realidad es que a día de hoy la posición de las marcas europeas, con alguna excepción, ha cambiado en muy poco tiempo. Y a mí me da pena, pero por otro lado, nuestra obligación como comunicadores también es comentar lo que creemos. Y si pruebas un vehículo de la nacionalidad X y te gusta, pues dirás que te gusta. Y si pruebas uno de la nacionalidad y no te gusta, pues no te gusta, ¿no? Pero sí que es una pena y yo estaría encantado de que Europa volviera a coger un poco ese liderazgo. Yo estoy de acuerdo y yo creo que hay varias cosas en Europa que son importantes de hacer, ¿no? Por un lado, tenemos que quitarnos el miedo y desaburguesarnos un poquito y poder usar las materias primas que tenemos aquí, invertir en sacar materias primas que tenemos en Europa. Tenemos que darle algún beneficio a las empresas para I+D, porque al final tenemos un problema competitivo, porque nos hemos quedado obsoletos. Por A o por B, las empresas no han invertido en desarrollo en I+D. Pues bueno, vamos a incentivarlo de alguna forma. En otros países se ha incentivado de alguna manera a las empresas para que inviertan en I+D, pues vamos a hacerlo en Europa, vamos a ayudarles, vamos a darles ese impulso para que no sean solo quejas del vehículo eléctrico. Oye, no, que es que no llego, es que tengo que hacer muchas inversiones. Bueno, pues te ayudamos desde Europa, no pasa nada. Si creemos que es importante para la economía global de Europa que los fabricantes sigan siendo europeos, perfecto, yo lo entiendo, lo comparto y me parece bien, no tengo ningún problema. Ayudémosles, incentivémosles. Pero yo creo que la forma de incentivarlos es darle ayudas económicas para hacer esa transición y no flexibilizar normas para que esa transición todavía sea más dolorosa para ellos, porque si tú flexibilizas normas, lo que va a suceder es que lo que tenían que hacer en un año lo van a hacer en 3, y cuando lleguen a ese punto tendrían que haber estado no en ese punto, sino 2 puntos más arriba, con lo cual siguen estando todavía más desfasados de otros competidores de fuera de Europa. Yo creo que eso es importante. Eso es importante.
Hablábamos antes del iPhone y el iPhone realmente marcó un punto de inflexión en la telefonía móvil, ¿no? ¿Cuál crees que sería el equivalente a la movilidad eléctrica o qué necesitamos para llegar a ese punto de inflexión o si hemos llegado a ese punto de inflexión? Yo creo que, a ver, la comparativa siempre es compleja, ¿no? Probablemente no hay un equivalente exacto al iPhone, pero sí que para mí Tesla, no sé si decirte con el Model S, por lo que significó, o con el Model 3, por ser ya algo mucho más masivo, pero yo creo que Tesla es el Apple, ¿no? Es esa compañía que realmente cambia la percepción de la gente, empieza a tener un producto relativamente masivo, igual aquí en España un poco menos, pero yo recuerdo viajar a Estados Unidos, además por temas de trabajo iba bastante a San Francisco y veías Model S como si los regalaran en el supermercado. Yo creo que te los daban con los puntos o algo, porque realmente era algo masivo, ¿no? Entonces yo creo que Tesla ha sido un poco el gran disruptor con un producto además muy diferencial, cambiando las reglas del juego, dándole igual cómo tenía que ser el interior de un coche, haciéndolo diferente, ¿no? Haciendo software como nadie hacía en el mundo automotriz. Entonces yo para mí es el paralelismo al iPhone, yo creo que tendría que ver con Tesla, no sé si decirte el Model S o el Model 3 en función del mercado, pero claramente ha sido la marca más relevante. Sí, ahí estoy de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo. Al final, yo creo que el Model S rompió los esquemas de lo que un vehículo eléctrico podía ser, porque teníamos el vehículo eléctrico de los Simpsons, que era el huevito que iba por ahí para urbano y que no valía nada más que para dar un paseo. El Model S rompió ese esquema y dijo, no, el además podía molar, o sea, era otro rollo. Grande, potente, con espacio, con fuerza, con autonomía. Entonces dices, ostras, ¿qué ha pasado? Cambia completamente, ¿no? Y el Model 3 realmente rompió, yo creo que ha roto la barrera psicológica de ese precio. Porque la gente, está muy bien, pero son coches de 100.000 euros y de repente no, es un coche de 29.000 euros, de 30.000 euros. Ya hace que el vehículo sea accesible a un mayor público. Totalmente. Eso es cierto. La telefonía realmente transformó la industria entera, ¿vale? Porque la telefonía móvil ha sido una transformación de toda la industria a nivel tecnológico muy grande. ¿Qué ejemplos ves tú en la movilidad eléctrica que esté haciendo esa transformación del transporte? O sea, ¿en la movilidad eléctrica tú ves alguna transformación similar a lo que se ha hecho con la...? Pues es una muy buena pregunta. La verdad que nunca he reflexionado mucho sobre ello, pero seguro que sí. O sea, estoy convencido que al final estamos hablando de industrias tan grandes, tan relevantes, poderosas, ¿no? y que afectan tanto en nuestro día a día, que hay, bueno, obviamente, a ti te ha cambiado la vida, ¿no? A nosotros nos ha cambiado toda la vida. A ti obviamente te ha cambiado la vida y eres Totalmente. un gran ejemplo de cómo la movilidad eléctrica ha cambiado, ¿no? Pero estoy seguro que si ahondáramos encontraríamos miles de ejemplos, ¿no? De cosas que probablemente no son tan evidentes, ¿no? Como en vuestro caso, que es algo como muy evidente, pero que al final acaban teniendo relevancia, ¿no? Yo creo que cosas desde, pues lo que hablábamos anteriormente, cosas desde software, cosas relacionadas con aplicaciones, seguro que ahí hay un cambio importante, ¿no? Yo creo que también habrá otro cambio que vamos a ir viendo con el paso de los años a medida que la conducción autónoma vaya cobrando relevancia. Yo creo que ahí obviamente va a cambiar mucho. Yo me he subido al... Es un coche un poco que no es ni un coche, pero yo me he subido al Tesla Cybercab, que es el robotaxi autónomo tal. Bueno, cuando tú te subes ahí y no tiene ni volante ni pedales, dices, claro, ¿y qué hago yo aquí mientras esto se conduce solo, ¿no? O estuve en Google y probé Waymo cuando Waymo todavía no estaba en las calles, ¿no? Lo pude probar ahí en Googleplex y claro, cuando te subes y dices, claro, es que esto va solo, tendré que hacer algo, ¿no? Y las malas lenguas, entre muchas comillas, decían, claro, a Google le interesa Waymo porque mientras tú estás conduciendo, ellos no están sirviéndote publicidad, no te están sirviendo su negocio, ¿no? Entonces le interesa. Bien. Claro, esas 3 horas que se pasa el estadounidense promedio en un coche, o 2, o las que sean, que no está consumiendo anuncios porque no está viendo ni YouTube ni ninguna herramienta que utilizan ellos, pues evidentemente les interesaba, ¿no? Entonces yo creo que hay toda una serie de industrias que se van a ver afectadas, algunas muy evidentes, otras menos evidentes, y que a medida que siga avanzando con cosas como decimos, como cada vez más autonomía, aunque ya sabemos que aquí hay regulaciones y hay muchas aristas en esto, pero sí que poco a poco yo creo que vamos a ir viendo más cambios. El tema de la conducción autónoma es un tema que me fascina bastante. Mira, hace poco estuvimos, el año pasado, en noviembre, que fue octubre, noviembre, estuvimos en China, en Shenzhen, que lo hemos comentado antes. Y estuvimos con Huawei. Y cuando estábamos sentados con el vicepresidente de Huawei en una cena, hablando y tal, hablábamos de la conducción autónoma. Oye, la conducción autónoma, ¿cómo la veis y tal? Y me dice el señor, la conducción autónoma, ¿cómo la veo? Dice, yo hace ya más de un año que voy leyendo el periódico en el coche. Claro. Digo, ¿cómo? Digo, sí, yo me siento por la mañana en el coche, llego a la oficina y me pongo a leer el periódico. Digo, pero ¿y te fías? ¿Cómo que si me fío? Dice, pues lo hemos diseñado nosotros, ¿cómo no me voy a fiar de ello? Funciona perfectamente, no tengo que hacer nada, yo me siento en el coche y leo el periódico. Y digo, ostras, esto es alucinante. Entonces, lo ves y dices, bueno, pero esto a lo mejor es China, que la regulación es más laxa, que bueno,
te pones mil peros, ¿no? Ujú. Por decir algo. Pero luego resulta que llegas hace un mes y estoy en una reunión con la Comunidad de Madrid, con un directivo de la Comunidad de Madrid. Y me dice, pues ahora mismo estamos regulando el tema de la conducción autónoma. Y digo, ¿cómo? Me acabas de dejar sorprendido. Sí, porque claro, la conducción autónoma ya está aquí y tenemos que empezar a regular cómo va a funcionar la conducción autónoma en nuestra comunidad. Y queremos ser los primeros en regularlo, porque claro, si somos los primeros en regularlo, tenemos la ventaja de que podemos influir sobre la regulación en el resto de las comunidades, porque al final esto es así, Claro. el primero que lo hace y tal. Entonces, si en China ya es el día a día, ellos lo ven como algo normal, un directivo, y ya aquí, permíteme un poco la crítica, es decir, a lo mejor la persona de turno que coge un coche y se monta autónomo y dice, la locura, un coche autónomo, pero no tiene un conocimiento técnico de lo que hay detrás y puede correr ese riesgo, ¿no?, de hacerlo, es una cosa. Pero que un vicepresidente de un Huawei, Claro. con el conocimiento que tiene, con la responsabilidad que tiene y con el tipo de perfil que es, te diga que él va tranquilo, cómodo y confortable en su coche autónomo leyendo el periódico, te da esa seguridad de que el tío sabe dónde se monta. O sea, que no es alguien que se monta a lo loco sin pensar, un descerebrado. No. Él tiene totalmente conocimiento de lo que está sucediendo. Y cuando llegamos a Europa, que estén regulando esto ya, pues yo pensaba que estábamos a muchos años de distancia, ¿eh? O sea, yo era una cosa que era muy escéptico y yo pensaba, digo, esto sí funciona. He conducido muchos coches con el piloto automático, van muy bien, los Tesla, diferentes marcas, tal, van muy bien. Siempre tienes algún pequeño error, pero cada vez va habiendo menos errores y va funcionando más fino. Pero cuando ya empiezan a nivel regulatorio en España a decirte que están buscando cómo regularlo, cómo hacerlo funcionar, pues quizás esté muy cerca. Y luego me decía muchas veces, y esto es un mantra que siempre me contaba Nissan, y decían, la conducción autónoma solo entra con el vehículo eléctrico, porque la capacidad energética que necesitas para procesar todos los datos que llevas en el coche no lo puedes hacer con una batería de 12 voltios en un coche convencional. Necesitas una batería de 400 voltios que te dé una capacidad y una estabilidad energética suficientemente grande como para poderlo hacer. Entonces, claro, cada vez está más cerca. Yo creo que el tema de la movilidad eléctrica autónoma, conducción autónoma, pues mira, yo era algo que quizás pensaba que no lo iba a ver, pero creo que lo voy a ver y bastante cerca, ¿eh? Yo ya te digo, yo creo que lo vi en Google, vi el primer Waymo que vi, que a día de hoy Waymo, si te vas a San Francisco, ya te lleva autónomo. O sea, es una realidad en la calle. Tú lo puedes pedir, el Waymo te va y te trae. Que luego ya hay anécdotas en redes sociales de algunos que se buguean, tal. Obviamente, siempre hay la anécdota y ahí la cosa es específica, ¿no? Aparte de si le buscará el bug. Claro. Pero sí que, ya te digo, yo creo que era 2017, 2018, yo ya lo estaba viendo en las oficinas de Google y ya me decían que tenían no sé cuántos, que habían dado no sé cuántos millones de millas por Estados Unidos. Es decir, que cuando tú te subes en un Waymo hoy en 2025 en San Francisco, hay millones, millones y millones de kilómetros recorridos con toda esa data procesada para que ese coche funcione. Y no digo que esté exento de tener algún fallo, pero que no es tan nuevo esto. Sí, lo que hablamos de la data. Una de las cosas que marca el factor diferencial con las marcas, y lo hablamos en Tesla, por ejemplo, que es una cosa que me sorprendió y yo creo que es una buena forma de hacerlo. Tesla analiza y cuando te montas en el coche dice, ¿recopilamos datos? Sí, vale. Lleva recopilando datos de cómo conducen los conductores en todos los Teslas desde el primero hasta ahora. O sea, de miles y miles de kilómetros, millones de kilómetros que se han hecho con esos coches, la capacidad de conocimiento que le ha dado a la IA de Tesla para la conducción autónoma, creo que es brutal. Y creo que ahí es donde los europeos vamos por detrás, porque al final lo que estamos haciendo es subcontratando tecnologías, oye, se la cojo a vos, se la cojo a no sé quién, se la cojo a no sé cuál, y estamos dejando en manos de terceros, estamos perdiendo esa capacidad. Y yo creo que ahí es donde tienen que trabajar, pero el data es la base. 100%. Ya hay tanta información ya recopilada, lo que tú dices, que al final es que, claro, tienen tanta capacidad para tomar decisiones en base a eso que es brutal. Yo creo que una parte muy importante de cualquier empresa, y bueno, vosotros en tecnología lo tenéis más claro que nadie, es la data. O sea, nosotros es una cosa que siempre hemos hecho desde el principio, nosotros recopilamos toda la información que podemos, toda, la guardamos, ya la usaremos en algún momento, porque estoy convencido que la que hoy no veo válida para nada, dentro de 5 años nos ayudará a X. 100%. Entonces, nosotros analizamos todo y a mí siempre me llegan del departamento de tecnología, oye, que la base de datos este año crece no sé cuántos teras. Perfecto, pues déjala. Pasa nada. Sigue creciéndola. Porque esa información nos va a ayudar y nos va a permitir mejorar en algún momento. Hay algunos datos que ya estamos empezando a utilizar y hay otros que todavía a lo mejor no utilizamos. Pero es que el dato es el conocimiento y es lo que te marca la... Yo a riesgo de parecer demasiado optimista, yo es verdad que soy un optimista nato, ¿no? Pero a mí me parece que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es probablemente, no sé si decir el mayor, pero top 2, 3 mayores cambios de paradigma en la historia de la humanidad. O sea, para mí la inteligencia artificial es más importante que la rueda, más importante que el fuego, más importante que la máquina de vapor, pero por mucho, porque realmente estamos construyendo algo que puede tener
que puede hacer las cosas por sí mismo y sobre todo que puede superar las capacidades humanas, y eso no ha existido nunca en la historia de la humanidad, y creo que es el cambio de paradigma más importante. Luego ya veremos si nos lleva a un buen futuro o a un futuro distópico, pero está que es importante, yo creo que no hay duda. Y cuando tú entiendes cómo funciona un LLM, que yo no soy un experto, pero tengo las 4 nociones, todo se basa en predicciones, y esas predicciones son en base a data. Entonces, digamos que la gasolina, el fuelle, el alimento para que una inteligencia artificial funcione es la data. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental. Mira, nosotros, esto es una cosa que yo creo que no he contado. Estamos haciendo una prueba, te lo he contado antes, pero en el podcast no lo he contado nunca. Vale. Estamos haciendo una prueba piloto con un avatar de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nosotros lo que detectamos es que hay una serie de patrones habituales que los usuarios tienen una serie de dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esos patrones y cómo podemos ir mejorando cada día esa experiencia de usuario? Porque al final lo que queremos es que el usuario cargue lo antes posible y de la forma más cómoda posible. Entonces, hemos diseñado unos MUPIs, como fueran de publicidad, que vamos a montar 10 para hacer pruebas en diferentes localizaciones, y hemos creado un avatar nuestro, que estamos ahora mismo en esa fase de terminar de crear ese avatar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues en una primera fase le vamos a hacer al usuario que pueda tener una interacción en la misma estación donde está cargando y que pueda interactuar con él de una forma sencilla y cómoda. ¿Cómo nutrimos ese avatar? Pues nosotros tenemos conversaciones de nuestros clientes con las dudas que tienen de los últimos años, y lo que le hemos dotado es toda esa base de datos filtrada, pulida y depurada con todas esas dudas habituales para que sepa cómo puede hacerlo, y luego con nuestra base de conocimiento dotarle de esa base de conocimiento para que en base a ese tipo de dudas y preguntas que te hacen pueda responder de una forma sencilla. ¿Que no puede responder? Pues oye, llámanos al call center o te ponemos en contacto con nosotros y te solucionamos el problema. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo cómo funciona, porque cuando estoy viendo pruebas del avatar es como hablar con una persona, porque la fluidez de la comunicación es fantástica, no notas diferencias, y yo creo que puede solucionar muchos problemas, y hay que trabajar e ir más allá, meter análisis de datos, de cámaras, de ver si alguien está teniendo un problema porque tú lo estás detectando con alguna de las cámaras que tienes de seguridad. Oye, perdona, ¿te puedo ayudar en algo? Entonces, ese trabajo es lo que estamos haciendo en la empresa, y al final es eso, es datos. Entonces, lo importante es recopilar todos los datos, porque esos datos te van a ayudar a mejorar y a dar una mejor experiencia de usuario, que es lo vital. Pero la inteligencia artificial cada día me sorprende más. O sea, yo es que hablo todos los días con ChatGPT, entonces ya estoy... Yo lo uso casi todos los días, ¿eh? Yo todos los días. Y voy aprendiendo cada vez cosas nuevas, antes lo que comentábamos, y me sorprende y me fascina. Porque creo que hay una capacidad de crecimiento y de mejora del día a día de la gente, porque al final tú lo que tienes que buscar es que una persona en su tiempo de trabajo sea su trabajo lo más cómodo posible y que pueda dar el mejor rendimiento con el máximo confort. Pero al final lo que no tienes que buscar es exprimir a la persona, sino darle confort y comodidad en el trabajo, y lo que hablábamos antes, quitarle las preguntas repetitivas. Si a ti todos los días te llaman 100 personas para preguntarte lo mismo, terminas de la misma pregunta cansado, porque todo el día es lo mismo. Si consigues reducir para que esa pregunta sea realmente una duda diferente o menos recurrente, porque son dudas más complejas, es más entretenido tu trabajo del día a día. Y a la persona que te llama, si le puedes dar una respuesta que en vez de tardar 4 minutos en hablar con una persona sea 30 segundos, pues oye, la experiencia de usuario es infinitamente mejor. Entonces yo creo que ahí da, pero eso en esta parte, pero es que yo creo que en inteligencia artificial hay un campo enorme en el que trabajar, pero en todas las áreas de las compañías, ¿eh? O sea, yo cada día que me pongo a ver cosas me sorprendo más. A mí, mira, voy a dar como curiosidad, yo uso mucho una IA que me responde los correos, ¿no? Y lo responde mucho mejor que yo. Me tienes que dar esa. Luego te la paso. Es magnífica. O sea, lo que hace básicamente es me lee los correos y me deja en borrador la respuesta. Y hasta que yo no lo doy, pues no se envía, ¿no? Y luego tiene su prompt donde tú lo puedes afinar un poco y demás, ¿no? Pero básicamente lo que hace antes que nada es se lee todo tu inbox, no sé con qué historial, pero muy amplio, y aprende de tu forma de hablar y tal. Y claro, muchas veces los correos están mucho mejor respondidos que yo mismo. ¿Por qué? Porque mi memoria no es tan buena. Entonces, igual había un correo de hace 3 años y medio en que ya hubo un patrón parecido, entonces él lo recuerda y yo no. Entonces, cuando él me lo deja en borrador, digo, qué bueno que te hayas acordado. Yo lo valido porque yo sé que eso que estás recordando es correcto en este mismo contexto. De vez en cuando se puede equivocar, pero es fundamental. Entonces, no, funciona muy bien. Yo lo uso muchas veces para ciertos correos y cierta información, pero vamos, uso mucho el Copilot de Microsoft, que deja mucho que desear. Pero bueno, para un primer filtro y quitar rápido te funciona bien, ¿no? Pero bueno, eso me lo apunto, ¿eh? Luego te la paso. Sí, porque ahí me podría estar horas hablando. Me encanta el tema de inteligencia artificial. Pasando a la siguiente pregunta,
¿tú ves alguna relación entre la falta de red de carga que se habla habitualmente con la falta de cobertura que había en los teléfonos móviles? Porque antes, al principio, yo recuerdo que se hablaba de la cobertura, porcentajes de cobertura, y ahora la gente habla de la red de carga. Bueno, allí se podrían encontrar paralelismos, es verdad lo que tú dices, ¿no? Que al principio, de hecho, antes lo recordábamos, ¿no? Que cuando las compañías de telecomunicaciones hacían publicidad, muchas veces hablaban de, no, es que esta es la que mejor cobertura tiene, ¿no? La que más cobertura tiene en el país, etcétera, etcétera. Yo creo que esto ha pasado a un segundo plano, aunque de vez en cuando pasan cosas también raras, pero normalmente la cobertura es mucho más amplia. Y ahí podría haber un pequeño paralelismo, pero vuelvo a lo de antes. Sí tengo la sensación de que fue algo que se solucionó más rápido. Además, en España, afortunadamente, siempre hemos tenido muy buenas infraestructuras en todo lo que tiene que ver en telecomunicaciones. Sí. Hemos sido países pioneros en alta velocidad, cuando llegó la DSL, el RDSI, con la fibra óptica. O sea, realmente en España se invirtió mucho y bien. O sea, aquí en España hay muchas cosas que hacemos regular, pero cuando hacemos algo bien, yo creo que hay que decirlo. Lo hacemos muy bien. Y eso siempre ha sido una ventaja competitiva. A mí en el tema de la telefonía, ahora que viajo mucho por Europa, me sorprende porque tenemos una red envidiable. Probablemente las mejores de Europa. O sea, es que es increíble. Es que en España vas en el coche, vas viajando y siempre tienes cobertura, no tienes ningún problema. Y cuando íbamos por Europa, íbamos a lo mejor 4 personas en el coche, iban trabajando con el ordenador 2 atrás. Y es que si no hay cobertura, que si me falla, que si no me entra, que si... O sea, es increíble, la diferencia es abismal. Sí. Pero luego llegas a las conexiones domésticas y es lo mismo. O sea, yo recuerdo, yo he trabajado muchos años en el sector de IT y yo recuerdo al principio, años 98, 2000, cuando empezaba Internet, que íbamos a la cola, que envidiábamos las conexiones de ADSL o de fibra que había en otros países. Claro. Creo que es al revés ahora. Sí, 100%. Ya hace años. Hemos cambiado... Yo creo que aquí se trabajó muy bien eso. Es decir, por eso sí creo que el paralelismo es menor, ¿no? Yo creo que no hemos trabajado tan bien. O sea, yo creo que hemos estado en la cabeza de Europa, incluso del mundo, muchas veces en implantación de fibra óptica y en la cobertura del 4G en su momento, el 5G ahora. O sea, que en ese sentido lo hemos hecho muy bien y creo que con la infraestructura del coche eléctrico pues hemos estado un poco más, yo creo que también muy ligados a las restricciones legislativas, ¿no? Que yo creo que nos han impedido avanzar. Puede ser, pero mira, yo ahora que lo voy viendo con perspectiva, creo que la cobertura que estamos dando y que tenemos ahora mismo en España ya es una cobertura envidiable. O sea, yo recuerdo hace 3-4 años viajar por Europa, o hace 2 años, 3 años, sí, viajar por Europa y decías, ¡wow, qué maravilla! En todos los cargadores ultra rápidos, viajas por... Pero es que ahora mismo en España estamos igual, incluso mejor. O sea, yo creo que esos problemas de red de carga ya no existen en España. O sea, son cosas del pasado. Lo que pasa es que, lo que hablábamos antes, hace falta información. Al usuario hay que dotarle de la información necesaria para saber que eso existe. Y muchas veces esas noticias o que salen hace tiempo de que no había red de carga o lo que yo siempre he dicho, en el sector de la movilidad eléctrica, uno de los grandes problemas que hemos tenido es que hemos llorado y nos hemos quejado muchísimo. Que si los tiempos, que si no sé qué, que si no sé cuál. Mira, el mensaje no es ese. Y hemos trasladado un mensaje a la opinión pública de que falta infraestructura. Pero es que la realidad no es así. Sí que es cierto que en vez de tardar 6 meses como en Francia, tardamos 2 años. Pues oye, pues ya está. Pues dentro de 2 años estaremos al nivel de Francia. Claro. Pero seguimos creciendo, porque como somos un país incipiente, la inversión que se ha hecho es mayor que en otros países, con lo cual en 2 años, 3 años hemos llegado a coger esos ritmos o esos niveles de red que tenían. Pero nos costó más arrancar. Nos costó más arrancar. Y eso, ese legacy le llevamos. Claro. Y ahora es difícil quitar ese mantra de estoy muy de acuerdo. Vamos por detrás. Y... Yo ya te digo, mi know-how de coche eléctrico, a ver, lo conocí desde hace muchos años, pero de usarlo el día a día es de 4 años. Entonces yo de hace 4 años aquí he visto un cambio enorme. O sea, yo creo que de eso no hay ninguna duda, ¿no? Y por eso voy. O sea, yo creo que estuvimos un poco más rápidos con la infraestructura de conectividad que en la del coche eléctrico. Pero sí que es verdad, y coincido contigo, que ha cambiado mucho. Yo creo que todavía hay cositas. Mira, ¿sabes qué me falta a mí? Te voy a decir una tontería. A ver qué me comentas tú, que sabes. Me falta señalización. Estoy de acuerdo. Yo voy a Portugal. Sí y no. Y yo voy a Portugal y me encuentro el loguito de si hay cargador eléctrico o no y me gusta. Ya sé que lo puedes mirar en el navegador y tal. No. Te voy a ser totalmente transparente, franco y crítico a la vez. Mira, falta. Nosotros hemos luchado mucho por ello. Ya se aprobó hace como un año la normativa. Vale. Y ya está regulado, ¿no? Vale. Bien. Ahora, esta normativa tiene 2 grandes problemas. Por un lado, nosotros ya tenemos bastantes estaciones marcadas en la carretera con la señal de punto de carga. El que ha inventado la señal de punto de carga, pues con todo mi cariño... No la he visto, creo. No tiene coche eléctrico. ¿Tú te acuerdas de la señal de gasolina sin plomo?
Sí. Pues la misma, pero un enchufito. ¿En serio? Sí, un surtidor, Literalmente lo mismo. Un surtidor con 2 puntitos para arriba, que es el enchufe. Igual no es la mejor. Igual no está muy muy empezada. logrado, Pone claro. EV y no se lee. Ya. Entonces, si tú ves en Europa el cochecito con el cable alrededor, con un fondo blanco, que la ves de maravilla, Claro. una señal, un icono en verde, Ya. que es un surtidor y que en vez de tener una manguera hacia abajo, la tiene hacia arriba con un enchufe, pues oye, no está muy bien tirado el punto, pero bueno, eso es algo que lo han decidido así, no lo entiendo, pero Nos acostumbraremos. seguro que algún cerebro lo pensó y lo decidió porque él lo quiso. Eso por un lado. Y ahora, el segundo punto, que es el más crítico, después de tener esto, que no es un acierto, pero bueno, ya tenemos una señal que se puede identificar, nos costará educar a la gente para que entienda que eso es la señal, pero lo va a entender. Tenemos el problema de poner las señales. Entonces, en España, la normativa o la regulación, el Ministerio de Transportes lleva las señales, ¿no? Entonces, las señales tienen una fecha de caducidad, que ellos la ponen. Dices, oye, esta señal caduca a los 10 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 10 años los fotones que transmite la luz, cuando les reflejas con la luz del coche, pues ya no son lo suficientes. Perfecto. Tiene sentido, caducan. Ahora bien, esa señal no la cambia nadie. Caduca y se queda caducada en la carretera. Porque el presupuesto de mantenimiento no da para cambiar las señales que caducan. A lo mejor las señales no debería caducar a los 10 años, debería caducar a los 20. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una señal y está caducada, lo que te dice la demarcación de carreteras es que tú cambies la señal entera. No que pongas la pegatina, sino que cambies toda la señal. Eso por un lado. Pero luego, para más INRI, resulta que muchas de las señales se ponen en una posición, pero las normativas de las carreteras van cambiando porque son vivas. Entonces, hoy he interpretado que la señal tiene que estar a 3 metros del margen de la carretera, pero dentro de 5 años interpreto que tiene que estar a 6, porque ha habido una vez un accidente que se ha salido un coche a golpear con una señal y hemos dicho, oye, pues vamos a moverla a 6 metros. Entonces, claro, si tú llegas a una señal que está fuera de normativa, porque tiene que estar más separada de la carretera de lo que marca, que ellos no la van a cambiar, porque, oye, está puesta, no vamos a gastar dinero en algo que funciona. Tú tienes que coger esa señal, quitarla de donde está, poner una señal nueva en el espacio que determina la nueva normativa de carreteras, pagar lógicamente la obra y la señal. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la cosa tan surrealista de que en alguna estación de carga, cambiar las 3 señales que hay de 5 kilómetros, 1 kilómetro, 750 y 500 metros, las 3 señales que hay, en cada sentido, nos está costando en el orden de 40.000 euros. Porque hay que mover las señales, poner las nuevas y cambiar toda la señal. Da igual, como si pones salida de Madrid 323, la señal completa la cambias tú. Claro, eso hace inviable el cambio de señales. Entonces nosotros todas las señales que simplemente era cambiar una pegatina, que ya se paga bien, pagamos para que son 600 euros por cada pegatina, con lo cual una señal que está nueva y que está en correcto uso te va a costar 1.800 euros en cada sentido de la marcha, no es poco, bueno, pero eso se puede pagar. Pero claro, pagar 40.000 euros cuando montar un tótem de estos, como los que ves por la carretera, con la marca de una petrolera, te puede costar 20 o 30.000 euros, pues a lo mejor te sale mejor montar el tótem y olvidarte que cambiar las 3 señales, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas son cosas que no se han visto, pero lo de la señal... Ahora que me lo explicas, claro. se entiende mejor, ¿no? Pero yo veraneaba mucho en Portugal, de acuerdo. Iba con coche eléctrico a Portugal, y yo llegaba a Portugal y decía, joder, qué bien señalizado está, ¿sabes? Y en Francia igual, en Francia me pasa igual. En Francia yo he viajado bastante y da gusto, es que ver las señales. Además en Francia lo bueno es que las señales se ponen a los 10 kilómetros, ¿para qué son? 5 kilómetros, kilómetro y tal. Entonces, no estás viendo al kilómetro, ya estás viendo a 10 kilómetros de distancia que no se te olvide, que hay un punto de carga. Y cada 30 kilómetros hay una salida con una estación de servicio. Entonces sabes que prácticamente cada 10-20 kilómetros estás viendo una señal de cargador que te da tranquilidad total. Entonces, eso es importante. Y nosotros desde Zandes lo que intentamos hacer es hacer las estaciones con la marquesina, con mucha visibilidad, ahora el rótulo de la marquesina, para dar esa visibilidad del punto de carga. Porque estoy de acuerdo contigo que una de las cosas importantes es que la gente perciba que los puntos están. Ya están. Nos hemos gastado el dinero en montarlos. Pues que se perciba que están esos puntos de carga. Pero eso es importante. ¿Qué crees que se puede aprender ahora mismo por parte de la movilidad eléctrica de la evolución y el desarrollo que hubo con la telefonía móvil? ¿Qué cosas nos podíamos apuntar ahí para mejorar y aprovechar? Una buena pregunta. Mira, yo creo que está pasando algo que tenemos que evaluar en la situación actual con el coche eléctrico, que ya pasó, te diría, en la electrónica de consumo en general, que es la llegada muy potente de marcas asiáticas.
Yo creo que esto fue algo que impactó mucho a la industria. Nosotros cuando empezamos en esto de la telefonía móvil, básicamente había marcas como HTC, que fueron pioneros, que a día de hoy pues, prácticamente es inexistente. Era muy fuerte LG. LG ya no fabrica teléfonos móviles a día de hoy. Ya no fabrica teléfonos móviles. Sigue siendo una gran compañía, sí. Pero teléfonos móviles ya no fabrica. Sony estaba trabajando muy fuerte. Sony a día de hoy es residual en telefonía móvil, en otros sectores es muy fuerte. Entonces tenemos que aprender de eso. Es verdad que es una industria que va mucho más rápida que la del automóvil, pero yo creo que tenemos que aprender de que es un mercado muy cambiante y de que esto no espera a nadie. Entonces yo creo que ahora está pasando algo parecido con el desembarco de marcas asiáticas que han sabido entender el coche eléctrico porque han sabido entender el software y porque tienen el I+D y porque tienen un tipo de regulaciones que les permite operar con mayor agilidad o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aprender de lo que pasó, primero porque a mí igual soy un poco... A mí me da pena que LG ya no fabrique móviles o que HTC no tenga presencia. Y yo creo que hubiera sido mucho más enriquecedor. Es maravilloso que haya llegado Xiaomi, es maravilloso que haya llegado Oppo, que haya llegado Vivo. Creo que han enriquecido el mercado, que han apostado por el I+D y que gracias a ellos tenemos mejores dispositivos móviles a día de hoy. Pero creo que hubiera sido todavía mejor si hubiéramos podido conservar esto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender que ahora con el desembarco de las marcas asiáticas tenemos que entender que no han venido a... O sea, yo siento en mucha gente que creen que es algo fugaz o que pasará. Y hay algunas que desaparecerán, como siempre, porque llegan muchas, pero que esto no va a pasar nunca. O sea, esta gente ha venido para arrasar. Para quedarse con el mercado. Exacto. Entonces yo creo que esto, por una parte, es bueno de cara al consumidor. Nosotros como consumidores tenemos una opción más en el mercado, que hacen buenos coches, sean diferentes, te gustarán más, te gustarán menos, eso lo dejo en manos de cada uno, ¿no? Pero aprendamos de que no me gustaría ver más HTCs o LGs o Sonys, ¿no? Yo creo que sería muy enriquecedor que estas marcas encontraran su camino, su nicho, su forma, que se reconvertieran. Y yo creo que de ahí igual podemos sacar un aprendizaje, ¿no? Y que el mercado esté lo más vivo posible, que tenga el mayor número de players posibles. Esto no puede ser infinito, pero yo creo que eso enriquece mucho la experiencia del usuario. Estoy de acuerdo. Además, es sorprendente lo que decías tú en el tema de telefonía móvil, que se ha visto muy claramente los cambios que ha habido. Y ahora mismo estamos viéndolo con el lío de los aranceles que se está hablando para los coches chinos. Claro. Oye, pues lo siento mucho, pero al final lo que hay que hacer es ponerse las pilas. Y por eso te decía yo antes de que para mí no es poner aranceles, sino es, oye, voy a ayudar a la industria que fabrica aquí. Claro. Me da igual de quién sea el propietario, pero normalmente los que fabrican en Europa son propietarios europeos y vamos a darles ciertas ayudas para hacer la transición. Pero a nivel de fábrica, no poner aranceles al vehículo. Es que lo del arancel parece como poner una tirita a una herida abierta que no... Sí, mira, yo soy muy crítico en esto siempre y yo opino de la siguiente forma. Las ayudas, por norma, no suelen ser buenas, ¿vale? A veces son necesarias para hacer un inicio de transición, pero hay un punto en que no son buenas. No son buenas ¿por qué? Porque se sistematizan. Es decir, si yo te doy 7.500 euros de ayuda por un coche, por defecto, como no tengo competidores porque tienen aranceles, yo pongo 7.500 euros más caro mi coche. Porque el usuario se lo van a descontar. Claro. Entonces, bueno, pues quizás no es la forma de hacerlo. Quizás la forma de hacerlo es, te voy a ayudar al principio de la cadena de producción, es decir, ¿qué necesitas para reconvertir esta fábrica de vehículos de combustión en vehículos eléctricos? Pues mira, tengo que cerrar la cadena 3 meses. Muy bien. ¿Cuánto te cuesta cerrar la cadena 3 meses? Pues mira, tengo que mandar a toda la gente a su casa durante 3 meses. Vale, pues eso, para que mantengan su poder adquisitivo y no les toques, me cuesta X millones. Pero es que adicionalmente no es mi cadena de producción solo. Tengo que mandar a todos mis proveedores que van a paralizar parte de sus cadenas de producción. Pues oye, la Unión Europea corre con esos gastos, te los financia de alguna forma, un crédito a cero, lo que sea. Buscamos una forma. Haces ese cambio, pero con la condición de que tú te pongas a producir solamente vehículos 100% eléctricos en esa planta de producción. ¿Tú quieres esta ayuda? Yo te la doy. No te estoy dando el descuento en la compra del coche, porque lo que estoy haciendo es dárselo primero al que fabrica y al que no fabrica en Europa, pero segundo, lo que estoy haciendo es subir el precio artificialmente del vehículo. Pero te estoy ayudando a hacer la transición. Entonces, no te puedes quejar de que no llegas, porque te estoy ayudando financieramente a llegar, pero te estoy incentivando a que los 300.000 coches, 400.000 coches que puedas fabricar al año en esa fábrica sean eléctricos. Y de repente tu capacidad de producción o tu escala de precios, al final tú sabes cómo es esto. Si yo planifico 1.000.000 de unidades, cada unidad me cuesta de coste teórico 100 euros. Si planifico 10 millones de unidades, me cuesta 10 euros.
pues vamos a planificar 10 millones de unidades para que te cueste 10 euros en vez de 100. Con lo cual estás poniendo en la calle un producto más barato, más competitivo y estás compitiendo con tus competidores de fuera que vienen al mercado. Yo creo que ese tipo de incentivos son los que deberían funcionar 100%. y no, por desgracia, no se están haciendo. En telefonía móvil hemos pasado de modelos muy caros y exclusivos a modelos accesibles para todos cuando se empezaron con los smartphones, ¿no? Por ejemplo, era el iPhone. ¿Tú crees que en el vehículo eléctrico ves un cambio similar a esto? Yo creo que sí, yo creo que claramente hay una proporción de escala, ¿no? A la hora de fabricar o a la hora de diseñar tecnología, ¿no? Como tú bien dices, de hecho mucha gente nos recuerda, a día de hoy mucha gente se queja de que los smartphones son caros y no lo pongo en duda porque es verdad que un iPhone 16 Pro Max te puede costar 1.400 euros, pero ya eran caros desde el principio. Yo nunca recuerdo un teléfono barato. O sea, yo recuerdo que si me compro teléfonos eran caros. 100%. Es decir, sí que es verdad que hemos conseguido en los últimos años que tú tienes teléfonos muy razonables por 200, 300 euros, que funcionan muy bien, que pueden hacer prácticamente lo mismo que un teléfono de gama alta. Obviamente, pues las calidades de los materiales no son las mismas, no tienes la misma resolución de pantalla, las cámaras son peores, etcétera, etcétera. Pero es verdad que a día de hoy pues hemos conseguido, gracias a esas escalas, ¿no? Hemos conseguido pues productos muy económicos. Yo creo que en el coche eléctrico está pasando, yo creo que ya es una realidad, ya lo estamos viendo. Antes hemos hablado del Model 3, que a mí me parece que ya tiene un precio que es para pensarse dos veces, ¿no? Porque es un coche pues realmente con una buena autonomía, con un buen diseño, etcétera, etcétera, a un precio muy razonable. Y yo creo que cada vez lo vamos a ver más y lo estamos viendo con más marcas. Hemos visto algunos coches coreanos últimamente también de un segmento más pequeñito con precios bastante razonables. Yo creo que vamos a seguir por esa línea. Evidentemente seguirán habiendo, obviamente, las opciones premium, las opciones de gama alta, pero yo creo que el mercado se va a abrir. Hay que entender también que el inicio del coche eléctrico, yo creo que por un tema productivo, por el tipos de batería y demás, pues era más dado a fabricar una berlina, por ejemplo, ¿no? Para meter una batería de muchos kilovatios para poder tener una mejor autonomía, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que, bueno, ahora poco a poco cada vez vamos optimizando, vamos mejorando y también los coches son más eficientes, con lo cual con menos kilovatios hora tienes una mayor longitud de kilometraje. Sí, mira, el otro día, dos cosas curiosas. El otro día hicieron la presentación de Mercedes CLA, que estoy viendo sí, lo vi. Y muy sorprendente, me ha sorprendido los 700 kilómetros de autonomía, 12 kilovatios de consumo, 12 horas de consumo que daban, me parecen alucinantes, la tecnología de 800 voltios y tal. Pero cada día vas viendo lo que dices tú, que se va optimizando ese espacio y se pueden hacer coches más pequeñitos, más reducidos, con mejor confort y con más autonomía. El otro día, por ejemplo, que estamos investigando a ver cuál es, nos vino un coche cargando lo comentábamos antes, yo creo, en una estación de carga que nos ha dejado alucinados, porque yo esas potencias de carga solo las había visto en China. Un coche cargando que entró cargando hasta 347 kilovatios de potencia, bastante mantenida la potencia de carga, llegó al 10% de batería y salió al 90% en 19 minutos. O sea, desde el inicio, 347. Y estuvo muy hasta el 90% a 130 kilovatios, cargaba el 90%. Entonces, una curva de carga, yo creo que la curva de carga, rápidamente desde aquí, oye, hay una, ¿quién es ese? Saltaron todas las alarmas y estamos ahí investigando a ver qué coche es. Creemos que lo tenemos localizado, a ver qué vehículo es. Es un vehículo de pruebas, pero alucinante. Entonces, si esos coches ya están en la calle porque ya están circulando por nuestras carreteras, la tecnología va cada vez mejor y va solucionando todos los problemas. Tú, el coche eléctrico, en el futuro, ¿lo ves tan dominante como el smartphone ahora mismo? O sea, ¿lo ves algo que va a estar tan popular y que sea la tecnología de las masas? Yo creo que sí. Igual tanto no, porque el smartphone es 100%... Hay 5 teléfonos en casa y en casa hay 2 coches. Exacto, ¿no? Pero sí, yo sí creo que va a tener mucha relevancia. Yo soy bastante partidario también de este impasse, de que haya, pues a día de hoy, pues haya coches diésel para un tipo concreto de usuario, etcétera, etcétera. Pero sí creo que la lógica nos indica, y todos los indicadores, que el coche eléctrico al final, por un... Dime. No, yo ahí, ahora que decías lo de tipología de por coches, ¿vale? Coches de diésel, yo también opinaba como tú, ¿vale? Pero a relación además de lo que te he comentado antes, creo que encontrarse con vehículos en la calle con autonomías de 1000 kilómetros o 1000 y pico kilómetros, ya están. O sea, ya están, vamos a empezar a verlos este año, para poderlos comprar, y con tiempos de carga de 5 o 10 minutos. Porque yo en China lo que más me sorprendió fue la tecnología de las baterías. Nosotros hemos estado viendo coches cargando a 450 kilovatios y que en 5 o 10 minutos habían cargado el coche entero al 90% y tenían 800.000 kilómetros de autonomía. O sea, eso ya lo hemos visto en China. En Europa lo vamos a ver 2025, 2026, no creo que sea más. Entonces, con esa tecnología ya no existe ese coche que necesitas un coche diésel para que tengas 1000 kilómetros de autonomía. O sea, para mí es el cambio. Sin embargo, sí que te comparto que va a haber algún tipo de vehículos,
y yo voy a otro tipo de vehículos, en mi opinión, es decir, una cosechadora, un tractor quizás, un camión de minas, ese tipo de vehículos van a mantener una tecnología, porque no tiene sentido llevar una infraestructura de carga a X kilómetros para una obra o para... No tiene sentido, pero ahí es donde yo veo más ese cambio de tecnología, o sea, esa tecnología antigua de combustión, que en el coche que hace 1000 kilómetros. Porque el coche que hace 1000 kilómetros le quedan 1 o 2 años. Sí, no, claro, ahora sí. O sea, pero hasta hace relativamente poco. Pero es el comentario. Claro, yo creo que tenía un poco de sentido, pero es verdad lo que tú dices. Ahora cada vez menos, ¿no? Y el ejemplo que has puesto antes del CLA me parece un buen ejemplo, porque ya es un coche bastante masivo, es un coche relevante para Mercedes, de una marca muy mainstream, ¿no? Y conseguir estas autonomías me parece muy top, ¿no? Me ha sorprendido. Yo lo tengo bastante claro, la verdad. Yo creo que la llegada del coche eléctrico es una realidad, cada vez va más. Evidentemente tiene sus picos y sus valles por decisiones políticas, por decisiones económicas, por situaciones específicas en países en concretos o en regiones concretas, que evidentemente hay que también tenerlas en cuenta y hay que valorarlo, porque tampoco podemos caer en el error de pensar que todo el mundo es igual ni tiene las mismas circunstancias, pero está claro que a grandes rasgos la industria va para ahí, ¿no? Sí. Luego ya dentro de 50 años ya veremos, pero yo creo que en los próximos lustros, décadas, el vehículo eléctrico va a ser algo 100% masivo, o sea, de todo el mundo. Yo cada vez lo veo más cerca, porque y con toda razón lo que dices, dependiendo del país y dependiendo de la zona, lógicamente hay zonas que oye, hace falta llevar primero la energía eléctrica a todos los rincones para que luego pueda entrar el vehículo eléctrico, pero en los países como Europa, Estados Unidos, Asia, que ya están prácticamente dotados de infraestructura eléctrica, el vehículo eléctrico lo veo una alternativa ya en el plazo muy corto de tiempo, porque además la evolución tecnológica creo que ha sido muy grande, y una de las cosas que más me choca y la verdad que no me gusta es cómo en Europa se ha controlado la tecnología y se ha retrasado la entrada de la tecnología para estirar el chicle de cada modelo de vehículo que sacó. Porque son las cosas que hablábamos antes. O sea, cuando tú diseñas un coche, y en Asia no pasa así. En Asia o en Estados Unidos es completamente diferente. Tiran. O sea, tú dices, voy a sacar un vehículo. Antes hablábamos de una marca, ¿no? Y decíamos, saco este vehículo que tiene el tamaño exterior del segmento, pero por dentro es un poquito pequeñito. Está muy bien para ir 4, pero en una familia, porque si vas a una familia tienes que coger el siguiente modelo. Para que no se canibalicen. Claro, entonces, en China les da igual. En China sacan modelos y a maximizar en cada modelo todo lo que pueden sacar. Entonces yo creo que eso ha sido un cambio disruptivo de la mentalidad de cómo se hacían los coches aquí en Europa, que les está costando entenderlo a los fabricantes. Quizás no tengas que tener 35 modelos de gama de coches. A lo mejor tienes que tener 3 modelos. Y a lo mejor tienes que simplificar tu gama. Y el A, el B, el C, el D se convierten en A, D y F. Y reduces el portfolio. Porque al reducir el portfolio también estás haciendo más óptimo tu inversión. Y estás sacando más rendimiento. Entonces yo creo que ahí es ese punto. Yo creo que eso va a pasar, ¿eh? Sí. Ese punto es bueno. Yo creo que es verdad que nos encontraremos gamas un poco más reducidas, ¿no? Donde evidentemente habrá productos que se canibalizarán entre ellos, pero les dará igual, porque al final si el producto es bueno, está bien posicionado en el mercado, te da igual venderlo con un nombre o con otro, ¿no? Al final optimizas el I+D de una plataforma y demás. Eso es. Y a mí una cosa que me ha gustado mucho de Tesla y me ha sorprendido es que Tesla optimiza todos los procesos de una forma brutal. Yo tiene 2 plataformas, SX, 3i, ya está. Todo se hace sobre esa plataforma, iguales los coches, más alto, más bajo, pero es el mismo coche. Le he estirado 10 centímetros aquí y se acabó. Es que hasta en los colores. Colores, 5, 3 o 4. 5 colores y ya está, no se complica la vida. Y me parece lo más lógico, porque lo que no tiene sentido es en Europa nos encontramos Peugeot, Citroën, y ya no me sé decir todas las que lleva Stellantis dentro. DS, no sé qué, 25 marcas del mismo modelo de coche, cambiándole 2 logotipos y 2 plásticos. Oye, no tiene sentido. Y que van a los mismos mercados, porque si me dijeras, no, es que esto es para Asia, esto es para Europa, esto es para América. Esto es para de 10 a 12.000, este es de 12.000 a 14.000, este es de 14.000 a 16.000. ¿No crees que sacas más rendimiento sacándole a 13.500 y obviando todos los demás? Porque los ahorros que tienes en producción de no hacer 25 modelos diferentes, igual que vas a los coches, y yo con Volkswagen me hacía mucha gracia, porque cuando compramos los primeros ID3 en la empresa estaba el ID3 normal, el S, el Pro S, el Pro no sé, digo, pero vamos a ver, no, es que este tiene la pantalla de 13, este tiene la pantalla de 12, este tiene el extra de que el asistente de cambio de carril, este no lo tiene, este tiene la distancia del control de velocidad, el otro no. Pero si casi el margen que tienes de beneficio de un coche a otro lo compensas haciendo como ha hecho Tesla, es todos los coches son iguales. Claro. Si lo quieres por software tienes 2 opciones, el piloto automático avanzado o normal,
y ya está. ¿Que quieres control adaptativo de velocidad? El avanzado. ¿Que no le quieres? El normal. El coche es el mismo. Yo lo integro, lo monto porque me cuesta lo mismo y estoy ahorrando en costes de hacerlo. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que evolucionar, que es el smartphone. Al final el smartphone es pantalla grande, pequeña y mediana. No me pidas más. Entonces, la gente se monta en cólera con el hecho de que haya opciones que tú pagas posteriormente pero que están incluidas realmente a nivel de hardware, ¿no? Claro. Pero esto nos lleva pasando, por ejemplo, en televisiones. Todos. O sea, hace décadas que compramos televisiones que tienen un hardware y que se habilita o no en función del modelo. No, lleva pasando en todos lados, ¿no? Al final, bueno, ¿qué más te da? O sea, al final tú tienes que ver la relación que le da precio. Oye, yo he pagado X dinero por este producto. ¿Me está dando un valor suficiente como para pagar esto? ¿Sí o no? Me da igual tenga más o menos hardware, que me habiliten o me deshabiliten. Calidad-precio, ¿compensa o no compensa? Es tan simple como esto. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que hay mucho desarrollo en la industria del automóvil, sobre todo en Europa. ¿Cuál crees que va a ser la próxima gran revolución dentro del vehículo eléctrico? Pues mira, yo creo que lo hemos hablado, pero yo creo que tiene que ver con la conducción autónoma. Es que es un cambio tan importante porque cambia absolutamente la forma en la que tenemos de entender la movilidad. O sea, cambiará la conducción autónoma, cambiará las ciudades, cambiará los trabajos, cambiará absolutamente todo, ¿no? Nos dará... Y también, a mí me gusta conducir, y a mí me encanta conducir y no quiero que me quiten la posibilidad de conducir. Pero no me importa que el día que cojo un Uber random, o Uber de taxi, llamar el nombre que quieras, pues que en lugar de que haya un señor, que no haya nadie. Que no haya nadie. Y ese señor tendrá otro trabajo. O sea, el mundo cambia constantemente, ¿no? Pero sí que yo creo que ahí hay un cambio de paradigma muy importante y yo creo que va a impactar mucho. Yo veo el cambio ahí y lo veo también en el viaje del día a día. O sea, mucha gente que viajamos, a mí me gusta conducir. Pero hay días que me quedo a dormir en Madrid. Yo voy a Madrid todas las semanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, depende de la hora que termine las reuniones, me vengo a mi casa o me quedo en Madrid a dormir. Si yo termino más allá de las 8:30, 9 de la noche, yo no vengo, me quedo en Madrid y duermo. Si termino antes de las 8 y al día siguiente no tengo ninguna reunión la primera hora en Madrid, me vengo a Palencia y luego al día siguiente, si tengo que volver, vuelvo. Uh-huh. Entonces, ese es el punto de diferencia. Pero para mí la conducción autónoma me da esa libertad de yo duermo en mi casa. Claro. Y si tengo que hacerme 2 horas de coche a las 10 de la noche, pues no me importa, me pego una siesta en el coche, llego a mi casa, me voy a la cama, duermo, descanso y por la mañana, si tengo que venirme, me vengo. ¿Por qué? Porque vengo descansado, vengo tranquilo, vengo relajado, no tengo riesgo de tener un accidente porque voy cansado y voy... No, entonces esa ventaja es la que y me encanta conducir, que hago muchos kilómetros y los hago por placer muchas veces y viajo y disfruto y cuando conduzco en el coche siempre conduzco yo. Claro. Vaya con quien vaya, si no, no... Es que mira, tú cuando hablamos para hacer este podcast me acuerdo que hablamos, oye, ¿vas a venir en tu coche o quieres venir en tren? Y yo hubiera preferido 1.000.000 de veces venir en mi coche porque disfruto mucho más el camino. Sí. Pero te dije, mira, voy a ir en tren porque tengo que currar. Claro. Porque digo, pues tengo trabajo, así aprovecho de tal, luego he sido menos productivo de lo que pensaba. Bueno, pero sacas una parte de trabajo. Claro, pero sacas algo de trabajo porque al final esas 2 horas o hora y media o 2 horas y algo, lo que sea, que tú estás conduciendo, es verdad que estoy disfrutando de la experiencia porque me gusta conducir, pero no estoy haciendo otras cosas. Pero claro, son 5 horas de correos, llamadas, historias que no puedes avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es una buena opción y yo creo que la inducción autónoma, como tú dices, y hemos estado comentando ya, probablemente va a llegar antes de lo que creemos, aunque no va a ser mañana, pero va a llegar antes de lo que creemos. Totalmente. ¿Qué consejo darías a alguien que tiene dudas sobre cómo adoptar una nueva tecnología? Cualquier aspecto, porque tú al final en el tema de los smartphones has visto muchos cambios de tecnología. Pues te diría lo primero, que intente probarla, si tiene la posibilidad. Muchas veces yo creo que caemos en el error, y yo creo que nos pasa a todos, es un sesgo yo creo que es inherente en el ser humano de formarnos opiniones de las cosas sin haberlas probado, ¿no? Pues por lo que he escuchado, lo que me han dicho, lo que he visto en redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que lo más importante sería poder probarlo. Yo sé que por ejemplo en un coche pues no es tan sencillo, oye, un coche eléctrico pues no lo puedes tener mañana en la puerta de tu garaje, ¿no? Pero en la medida de lo posible que lo pruebes, que veas cómo es, que lo enchufes, que veas cuál es la experiencia y con cualquier otra tecnología, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no hay nada mejor que probarlo en primera persona y es al final lo que te va a dar una valoración, ¿no? Y más en el mundo en el que vivimos en un mundo muy sesgado, muy polarizado, muy de mensajes grandilocuentes, sencillos, porque es lo que funciona en redes sociales. Entonces, claro, toda esta información está muy sesgada. Entonces, ¿nos podemos basar en ella? Pues relativamente. Tendremos que ahondar en el tema. Y la mejor forma de ahondar en algo es probarlo en primera persona. Así que yo soy muy friki de probar las nuevas tecnologías porque va en mi ADN, entonces estoy siempre cacharreando, probando, hago todo lo posible por estar, digamos, en primera línea, pero sí que le diría a la gente que lo pruebe porque, insisto, es fácil llevarse
opiniones erróneas en el mundo tan polarizado que vivimos. Sí, estoy de acuerdo. Yo al final, la información es muy útil, mirar mucha información, ver vídeos, leer, es que es útil porque te da una primera información de todo y te ayuda a ver, y sobre todo cuando vas a probar luego la tecnología, ya llevas una capa de conocimiento de esa tecnología inicial y dices, bueno, puedo tocar un poco más avanzado de primera experiencia, ¿no? Pero sí que es vital probar. Claro. O sea, yo en el tema de vehículo eléctrico siempre lo recomiendo, es vete a un concesionario que te deje un coche, que te lo van a dejar, no tienes ningún problema, pues es lo que quieres vender, y es la mejor forma de verlo. Yo soy partidario encima de dejar un coche un par de días. O sea, si tú vas a comprar, llévate el coche a casa, lo pruebas, haz una experiencia de cómo cargas, cómo te mueves un par de días con el coche, una semana, y a partir de ahí, una vez que ves que no tienes ningún problema, ya vas a comprar el coche convencido. Sí, es que luego es más sencillo de lo que parece, pero sí que es verdad que entiendo esa primera barrera. Ya desde la gente dice kilovatios hora. ¿Qué es eso? Claro, tú le dices litros y es como, el litros son litros. Sí. 7 litros tú sabes cuánto ocupa. Aquí te pueden haber 5 litros, 4, tal. Sí. O sea, es como muy fácil. Lo tenemos, estamos... el kilovatio es algo abstracto. Exacto, el kilovatio hora, tal. Entonces eso genera un poquito más de duda, pero que en el momento que lo entiendes, que son dos conceptos muy simples, pues ya tienes las bases para entender cómo funciona el vehículo. Totalmente de acuerdo. Luego, ya para ir cerrando, la pregunta habitual que hacemos siempre, define para ti la movilidad eléctrica en una frase o en un comentario corto. Wow. Yo te diría evolución. Yo creo que es una evolución clara y evidente en la movilidad. Yo creo que es que tampoco hay que polarizarse, ¿no? Pero al final el coche de combustión es algo maravilloso. A mí me encantan, o sea, lo disfruto. Pero yo creo que el coche eléctrico tiene un nivel de eficiencia y de raciocinio, te diría, muy evidente, ¿no? Es decir, son coches muy eficientes en cuanto a la entrega de potencia, muy eficientes en cuanto al uso de la energía, de no disiparla en otros elementos, véase calor, véase lo que fuere. No hacen apenas ruido, tienen, creo que es una media de 1000 piezas mecánicas menos o algo así, que luego muchas veces a mí me preguntan, oye, el mantenimiento del coche, y digo, pues los neumáticos se los come, pero el resto todavía no. Estoy igual que tú, O sea, yo cambio neumáticos 3 o 4 veces en el último coche. Los neumáticos me tienen un poco mosqueado, debo reconocerlo. Gasta, Sí, gasta porque hay que reconocer y las cosas como son. A mí me duran 23.000 kilómetros. Lo tengo clavado ya. Sí, pues bueno, claro. Sí, 23.000, no duran más. O claro. sea, tengo 17 desde el último cambio de neumáticos, el próximo día que les mire dirán, pues ya están para... Claro, sí, porque al final, bueno, pues son cosas que pesan y además entregan la potencia de una forma tan salvaje, ¿no? Que es un poco más fácil consumirlo. Pero el resto... Cero. Es que no hay nada. O sea, limpia parabrisas. Limpia parabrisas y que te actualizan el software. Sí. Si no se actualiza solo. Si tienes un Tesla por OTA y tal, maravilloso. Pero es que no hay mucho más, ¿no? Entonces yo creo que evolución es una buena palabra para definir lo que está significando el coche eléctrico, porque es un paso natural de una tecnología a otra para un sistema de movilidad que funciona. Sí, mira, me he apuntado dos comentarios, o sea, dos cosas al respecto, y con lo de la evolución las dado en clavo. Para mí el coche de combustión ahora mismo es el clásico. Es decir, te gusta oír un motor y suena, es bonito, tal, pero es igual de bonito que si te coges un coche de hace 50 o 60 años y te das un paseo. Y le disfrutas dándote un paseo. Claro. Pero no te le llevas todos los días a aguantar el tostón, el ruido, no sé qué. Entonces, eso es. O el manual automático. No sé si te ha pasado. Pero el manual es maravilloso, es una maravilla el sentir cómo metes la marcha, cómo apuras, cómo... En una con la M30 no. O sea, es maravilloso cuando te subes a la sierra. El fin de semana te coges tu cochecito, te das tu paseo de 1 hora por la sierra, lo disfrutas y cambias las marchas y apuras y juegas. Claro. Pero es el ocio y el día a día. 100% de acuerdo. Totalmente. 100% de acuerdo. Bueno, pues yo creo que prácticamente hemos terminado. Te quería hacer entrega de la EZ-Card que tenemos, que son las tarjetas de recarga de Thunder, para que puedas usar la red de carga con esa tarjeta. Al final es muy sencillo porque tú simplemente presentas la tarjeta en el cargador y puedes cargar tanto en la red de Thunder como en otras redes. Tenemos interoperabilidad, hay más de 500.000 de puntos de cargas accesibles con esta tarjeta, con lo cual es súper sencillo. Y agradecerte el tiempo que has pasado con nosotros, que a mí se me ha pasado súper rápido y muy ameno, y ha sido un auténtico placer. Nada, un placer charlar con vosotros y mil gracias por la invitación, que la verdad que me he quedado anonadado de lo que tenéis montado aquí. La verdad que es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Nos vemos. Gracias.